Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y una vez más estamos ante filtraciones relacionadas con Capcom, que para quien no esté situado o situada, en este caso particular Capcom ha tenido filtraciones durante los últimos tiempos, ¿no? Parece que le hackearon el sistema, cogieron muchísimos documentos de peso. Y bueno, pues ahora en Resetera, cercano curiosamente a la E3, ya se están empezando a filtrar cositas que posiblemente veamos en ese evento. En particular, ahora mismo se está hablando mucho de cuál será el siguiente paso en la saga Resident Evil, y por supuesto ya estaba anunciado ese Resident Evil 4 Remake, que quizá no era el que todo el mundo pedía, básicamente porque el Resident Evil 4 no ha envejecido especialmente mal teniendo la edición HD, pero aún así es el que han elegido, es el más popular, es el videojuego, creo, será uno de los juegos más porteados que ha habido en la historia, ha estado en todas las plataformas. Recordad que se lanza en primer lugar en GameCube y luego empezó a salir en prácticamente todas partes. Y bien, pues ese videojuego parece que ha sufrido una serie de filtraciones que más o menos nos darían detalles hacia dónde podría ir lo que es el concepto del videojuego y algún que otro dato bastante interesante que vamos a comentar en este vídeo. Yo voy a ir dejando por aquí lo que es la lista de las filtraciones, ¿de acuerdo? Y vamos a ir comentando punto por punto, ¿vale? Vuelvo a insistir que esto no quiere decir que el juego lo vayan a anunciar en el E3, ¿vale? Lo que pasa que con esa presencia de Capcom por ahí, pues puede dar a lugar de que sea su plato fuerte, porque ahora mismo ya el Resident Evil Village lo ha vendido, no sé, ahora mismo ya el juego está más que vendido, es decir, ya vamos a decir que el juego ya no necesita más presentaciones, ya no necesita relanzamientos, más allá de que quieran lanzar alguna campaña nueva, alguna cosa, algún añadido que le quieran meter al videojuego. Pero fuera de eso, yo creo que ya lo que es la imagen de Resident Evil 8 está más que vendida, ¿no? Así que yo creo que el siguiente paso irá por ahí, por el Resident Evil 4 Remake, ¿vale? Y bueno, empezamos con lo que son los diferentes puntos que se han ido comentando. Vuelvo a incidir en que esta filtración no tiene por qué ser cierta, pero es verdad que mucha gente le está dando el crédito a la mayoría de puntos, ¿vale? A otros pues no tanto. Ya sabéis que estamos en época de muchas filtraciones. Y bueno, pues tenemos en el primer punto que el desarrollo del juego se inició como apuntaban rumores previos para hacer... El desarrollo del juego se reinició como apuntaban rumores previos para hacer un remake menos fiel al juego original. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que no es un Resident Evil 4 que vaya a ser un calco tal cual, que vaya a ser un calco 100%, que van a tomarse muchas licencias, que van a romper un poco con muchas de las cosas que había en ese videojuego, ¿no? Que el concepto del juego será lo mismo, pero que como quien dice no va a ser, que os digo yo, un remake tipo Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, alguno de esos que es básicamente calcar el escenario y para adelante, quizá ampliando alguna cosita aquí y allá, puliendo jugabilidad. El caso es que iría un paso más allá, que sería una reinvención, ¿no? Sería, por supuesto, lo que es la historia y esas cosas, seguramente todo lo mantendría, pero que el juego ya tenía un proyecto en primer lugar y han querido mejorar todavía más eso, lo cual yo creo que es una muy buena noticia, que el juego no se quede tal cual estaba. De hecho, luego hay otros puntos muy interesantes acorde a esto, ¿vale? El segundo punto que ponen es que Sony está ofreciendo dinero para la exclusiva temporal de la obra, pero esto de momento es un trato que no se ha cerrado aún. Hombre, a mí no me extraña, yo lo he comentado por Twitter, ahora mismo Sony está en el modo más rancio del mundo, es decir, no está apostando nada por sus propios estudios, es decir, se ha quedado donde estaba cuando ahí tienen a tiro a Bluepoint, podían rescatar a Japan Studio, tienen a tiro a algún que otro estudio bastante interesante y en vez de invertir en ellos, pues están invirtiendo en que jugadores de otras comunidades no puedan jugar ese juego de estreno, con ese engaño, con esa sensación de que te están trayendo un juego exclusivo de ellos que les pertenece, cuando en realidad no, lo que están es poniendo dinero para que tú, usuario de PC, para que tú, usuario de Xbox, para que tú, posible usuario de Nintendo,
no puedas jugar ese videojuego. Eso es lo que paga Sony con esto de las exclusivas temporales. Eso es lo que paga cualquiera que haga exclusivas temporales. Pero digamos que esa es la estrategia fuerte de Sony, porque no apuntan a títulos menores, como puede ser un Second Extinction o algún juego de esos que está todavía en una fase muy temprano, que son una cosa más independiente, ¿no? Estos apuntan a Final Fantasy, apuntan a Crash Bandicoot, apuntan a Resident Evil, apuntan, digamos, a juegos muy masivos, apuntan a juegos muy populares que se juegan en todas las plataformas. Y es ahí pues donde entiendo que no se está ganando precisamente la admiración del resto de comunidades. No están queriendo caer muy bien por lo que veo, pero bueno, esto es así, el juego es así, no pueden comprar estudios, pues apuestan porque otros jugadores no puedan jugar esos videojuegos, pero como tal, insisto, de momento no hay cerrado absolutamente nada, se está hablando de que estarían buscando de 6 meses, un año, las típicas exclusivas temporales estas, pero sí que sería un juego que saldría multiplataforma, solo que están intentando capar esa posibilidad. Ha salido Dash Golem en Twitter a decir que él no lo ve, básicamente porque el Resident Evil 4, al ser un juego tan masivamente vendido, lo veo bastante complicado que acaben consiguiéndose licencias, salvo que Sony ponga un auténtico pastizal, lo cual sería todavía más llamativo, que Sony pusiera una pasta extrema simplemente para posicionar su marca, ¿no? Y ahí pues es donde sí podrían tener alguna posibilidad de conseguir esto. Básicamente, insisto, porque el Resident Evil 8, pese a toda la fama que ha tenido, ha sido un bajón de ventas en todas las plataformas, en PlayStation, en Xbox, en PC, en todas las plataformas ha sido un bajón de ventas tremendo con respecto al Resident Evil 7. Y ahí yo creo que Capcom eso lo sabe perfectamente, y si quieren exclusivas van a pedir que pongan un buen tajo de pasta por delante. Pero bueno, ya veremos si todo eso se acaba formalizando, porque este juego, como dice el tercer punto, sería exclusivo de consolas Next Gen, con lo cual eso todavía le da un añadido más de peligro para la propia Capcom, que al fin y al cabo es quien tiene que aceptar esta clase de tratos, ¿no? Porque si es exclusivo Next Gen y encima lo estás limitando a una sola consola, ya ni siquiera das la posibilidad de salida en PC, pues ahí todavía lo estás poniendo un poco más complicado, porque sí, pongamos que este juego sale el próximo año, sale el año que viene, el parque de consolas de PlayStation puede estar fácilmente en los 20 millones, puede estar fácilmente en los 20 millones dependiendo de qué altura salga el videojuego el próximo año, ¿no? El parque de consolas de Xbox puede estar en torno a los 12, 15 millones, puede estar la cosa más o menos por ahí, dependerá mucho de la situación y tal. Y por supuesto el parque de PC ya es inmenso, es decir, es el parque más grande que hay en todo esto, ¿no? Y claro, cerrar un juego como este, de este calibre, sabiendo que va a ser un superventas a una sola plataforma, yo ahí sí que veo que Sony, si acaba consiguiendo la exclusividad, hacedme caso que el pastizal que ha soltado habrá puesto mucho empeño para que en otros lados no se pueda jugar. Tiene que poner una mortera de pasta por delante increíble, pero bueno, igual la exclusividad consiste en otra clase de cosas, no en el videojuego, sino en algún DLC o lo que han hecho con el 8 en forma de lo que son las demos y todo eso. Pero bueno, ya se verá más adelante, ¿no? Pero eso, que sería un juego exclusivo para nueva generación. No lo tendríamos en PlayStation 4 ni en Xbox One. Y bueno, luego tenemos que, y este punto me encanta, sería un juego que incluiría vista en primera y tercera persona intercambiable en cualquier momento. No tendrías que elegirlo al principio, sino que desde cualquier punto del juego puedes decir, pues primera persona, tercera persona. Lo cual es, para mí, perfecto. Yo lo he dicho muchas veces, es un modo que le implementaría a todos los videojuegos. Por supuesto tendrías un modo base, que en este caso yo estaría por la tercera persona, básicamente teniendo en cuenta el carisma del Resident Evil 4 original. Pero la perspectiva que ha dado con el Resident Evil 7 y Resident Evil 8, ese rollo survival, ese rollo más inmersivo por momentos, depende de cada videojuego, el 7 si era más survival, pues ahí yo la verdad que sí le veo un punto muy interesante. Si este Resident Evil 4 lo dejan jugar en primera persona, el morir es vivir, morir es vivir, y verlo ahí en primera persona, o el tío de la motosierra, eso la verdad que sería un... eso daría miedecillo, ¿no? Pero estaría muy chulo, y además que ojalá esto lo implementaran en la saga Resident Evil en general, pero bueno, ya sabéis que depende mucho del planteamiento y el enfoque que le quieran dar al videojuego.
Y este, pues lo dicho, no sé cuál sería la base del juego en sí mismo, ¿no? Porque ya sabéis que algunos juegos en primera persona te dan la opción de tercera, pero luego se mueve a lo mejor un poco tosco, porque su principal fijación es la primera persona. Ya lo veremos, pero a mí me parece un punto importantísimo, que puedas vivir las dos experiencias de juego que te ha estado ofreciendo la saga Resident Evil los últimos tiempos. Lo que hemos visto con los remakes, que es perfecto, para mí es perfecto lo que han hecho con el 2 y con el 3, pero la perfección total y absoluta. Y luego tenemos lo que han hecho con el 7 y el 8, que es que a mí me parecen estupendos videojuegos. Esa primera persona yo creo que le da muchísimo. Vuelvo a decir, yo no soy especialmente fan de los juegos concretamente de terror en primera persona, porque a mí es que me angustian demasiado, lo siento, lo paso muy mal. Pero sin embargo con estos Resident Evil, sobre todo con el 8, la verdad que es que a mí me costaría ahora mismo jugarlo en tercera persona. Me costaría. Que no lo jugaría por supuesto, pero ya como que tengo una perspectiva muy diferente de ese videojuego, ¿no? Y bueno, seguimos con el siguiente punto, y es que dice que originalmente incluiría un modo de realidad virtual, pero el anuncio de Resident Evil 4 VR por parte de Facebook ha cambiado los planes. Mira, a mí esto también me toca un poco las narices, que tal y como está la situación de las VR, que de momento no es un mercado que haya terminado de explotar del todo, más allá de los... Bueno, en PC más o menos sí está la cosa que tira muy bien, pero teniendo en cuenta cómo está ese mercado, que haya también exclusividades de VR, sinceramente, me parece, no sé... Entiendo que en este caso Facebook habrá puesto algo de su parte, pero yo, si hubiera versión VR, directamente que lo saquen para todas, digo yo. No sé, no termino yo de verle el punto a que también empecemos ya con este tipo de chorri exclusividades. La exclusividad de las demos ya es un absurdo total, pero es que la exclusividad de VR, no sé ya, de verdad, no termino de pillarlo personalmente, vaya. Incluiría también el modo foto, un habitual ya en los videojuegos de hoy en día, ¿vale? Esto se ha visto y se ha aprovechado muy bien en el Resident Evil 8, por cierto, el modo foto la verdad que mola bastante. Dirían que se han reciclado los modelados de personajes del Resident Evil 2 Remake con algunos ajustes. Recordad, Resident Evil 4 manejábamos a Leon Kennedy, al cual también manejamos en el Resident Evil 2 Remake, con lo cual podrían aprovechar perfectamente al personaje, por supuesto dándole algún pequeño matiz, algún pequeño retoque, bueno, lo que más o menos nos podíamos figurar, ¿no? Y entiendo que lo que es la captura de movimientos y todo eso estará un poco más avanzado, porque la verdad el realismo que tiene ya en el Resident Evil 2 Remake es una auténtica pasada, es una auténtica locura. El juego explora más algunos personajes y enemigos, por lo que parece que habrá contenido adicional, lo que se dice que el juego lo van a expandir mucho, que no va a ser tal cual el juego estaba, ¿no? Que van a implementar bastantes más cositas, y eso incluye el contexto de los propios personajes, o así al menos lo interpreto yo, ¿no? Que quizá de Leon conozcamos un poquito más. Estaría bien, yo lo dejo caer aquí, que lo que es la historia tuviera un poco más de, vamos a decirlo muy entrecomillado, sentido. Que sea un poco menos chorra la historia que nos están planteando, ¿no? Teniendo en cuenta que el arco argumental es un poco de película de serie B. Personalmente a mí es lo que me parece, ¿no? Y ahí pues si le dan un poco más de contexto, no solo en cuanto a línea de diálogo, sino también en cuanto a desarrollo, que no parezcan situaciones tan absurdas, pues estaría la verdad que bastante bien, y eso entraría dentro del contexto de los personajes, porque también es verdad, hay que decir una cosa, Leon Kennedy en este Resident Evil 4 de repente se convirtió en Dante del Devil May Cry, ¿vale? Lo que es la personalidad más chulo, más echado para adelante, como se suele decir aquí, ¿no? Si lo comparamos con cómo era en el Resident Evil 2 original. Y bueno, pues en ese sentido hay gente a la que eso les chirrió demasiado. A mí el Resident Evil 4, digo yo, me encanta, y el personaje de Leon también está entre mis favoritos, pero si aquí le dan todavía más profundidad a eso, al igual que dicen que a los enemigos, pues estaría muy bien. A nuestro amigo Ramón Salazar, por ejemplo. Y bueno, dicen que se incluyen todos los modos del juego original, entiendo los modos de dificultad y los modos adicionales, ¿no? Eso la verdad que está bastante bien. Y digo yo una cosa, yo creo que incluso va a resultar un juego más asequible si le pulen la jugabilidad, porque eso es quizá lo único que ha podido envejecer mal en el Resident Evil 4, porque yo por ejemplo tengo la versión HD del videojuego, ¿vale? Y es un juego que sí, que en cuanto al apartado técnico y todo eso se sigue viendo muy bien, se sigue disfrutando muchísimo, pero en el apartado jugable sí que es verdad que yo le tuve que acabar cambiando los controles cuando lo volví a coger.
y es verdad que fue precisamente pionero en esa clase de juego. Bueno, pionero, al menos quien lo puso muy de moda, ¿no? Lo que es la cámara al hombro y todo eso. Y hay alguna cosa que, si lo pulen un poquito, van a hacer incluso el juego que sea más accesible para todo el mundo, ya si cabe, ese de Resident Evil 4. Sería una muy buena noticia. Literalmente, con que calquen los controles del Resident Evil 2 y 3, para mí se queda perfecto, vaya, se queda perfecto. Y lo dicho, que mantenga todos los modos de juego. Entiendo que la dificultad será lo mismo, fácil, normal, hardcore y bla bla bla, los demás modos superiores que vayan incluyendo, ¿no? Y bueno, luego dice que es considerablemente más largo y mayor que el original. Hombre, eso se sobreentiende teniendo en cuenta que vas a expandir lo que es el lore de los personajes y vas a expandir también lo que es el juego, va a ser más amplio, más grande, seguramente haya más coleccionables, pues esto se medio sobreentiende, ¿no? Y dice que hay conexiones narrativas con el Resident Evil 2 Remake y el 3 Remake, lo mismo que con Resident Evil Village. Esto es interesante. Esto la verdad que a mí me interesaría saber bastante sobre eso y sobre todo que adecúen un poco más lo que es el contexto, ¿no? Que no parezca que cada juego va un poco por separado, y esto la verdad que molaría mucho, ¿no? Así que hagan un poco más nexo de unión entre la saga, porque ya sabéis que quedó la saga un poquito extraña, sobre todo precisamente a partir del 4, 5 y 6. Es que la saga empezó a parecer otra cosa, lo mismo que cuando llegamos al 7 y al Village, que ahora parece otra cosa completamente diferente. Y estaría bien que a partir de aquí se formara como un punto de inflexión en la saga, que acabara unificando mejor toda esta, ¿no? Porque la verdad que es una pena. Luego tendríamos la posibilidad de un Code Verónica, no estaría nada mal en ese sentido. Y bueno, por último dice que hay una escena post créditos que relacionaría el juego con la serie Infinite Darkness debido a un contrato con Netflix, la serie Resident Evil, que está anunciada. Bueno, puede darse la circunstancia de que lo aprovechen para la publicidad. Lo que pasa es que eso me hace pensar, entonces el juego va a salir bastante antes de lo previsto. El juego este puede que lo tengamos a la vuelta de la esquina. Mucho ojito con eso. Si estas filtraciones son reales, lo dicho, habría que ver punto a punto. No todos los puntos que habéis visto por aquí son explícitamente reales, simplemente es lo que se ha filtrado. Yo como tal daría buena fe de la inmensa mayoría de ellos, ¿de acuerdo? Que se acaben cumpliendo o no es otra cosa muy diferente, pero bueno, la verdad que le tengo bastantes ganas. A mí la saga Resident Evil ha conseguido reengancharme, no obstante, aquí tenéis prueba de que tanto el 8 como el 2, el 3 Remake, que lo he comprado para PlayStation 4 y luego lo he comprado para Xbox y me los he vuelto a pasar y me los seguiría rejugando, pues la verdad que la saga Resident Evil está en muy buen estado de forma, así que ese Resident Evil 4 será bienvenido. A partir de aquí, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.